La planimetría es un área de la anatomía que nos permite ubicarnos espacialmente. Nos permite realizar algunas descripciones para saber dónde estamos ubicados dentro del organismo animal. La planimetría en sí describe los planos de corte imaginarios a través de los cuales se puede separar a un animal. Y la terminología direccional describe los términos direccionales o la posición que se obtiene a través de ese corte anatómico. Todo esto es importante para poder conversar con nuestros colegas médicos veterinarios acerca de algunas patologías, acerca de algunas incisiones quirúrgicas y muy importante, por ejemplo, en radiología veterinaria, donde tenemos que describir la forma en la que vamos a realizar nuestra proyección radiográfica. Todo esto tiene un fin de indicar de manera precisa la posición y la dirección de las distintas partes del cuerpo. Por lo tanto, empleamos diferentes términos descriptivos que van a aprender. Todos estos términos aquí presentados se aplican para la cuadripedestación. En esta imagen radiográfica podemos observar la posición del corazón y cómo se relaciona a un conjunto de estructuras. El primer plano de corte es el plano sagital medio. Como sinónimos, también se conoce como plano mediano. Es un plano de corte que divide al cuerpo en dos mitades simétricamente iguales. Por lo tanto, vamos a obtener una mitad derecha y una mitad izquierda. Este plano de corte es el que nos sirve para guiarnos y poder establecer relaciones de simetría, saber si un animal, por ejemplo, tiene una simetría del músculo macetero izquierdo respecto del macetero derecho, y eso nos podría indicar alguna patología, por ejemplo. Entonces, recordar que este plano es el que divide en dos mitades simétricas. Paralelo al plano sagital medio, tenemos al plano sagital. Este es simplemente sagital, el cual, una vez que se realiza, divide en dos términos direccionales. Un término o una proyección orientada hacia el lado, que será lateral, y una proyección orientada hacia el plano mediano, y por lo tanto se denominará medial. Perpendicular al plano sagital vamos a tener a un plano transversal, el cual divide al animal en dos mitades, una orientada hacia el cráneo, que por lo tanto se llamará craneal, y una orientada hacia la cauda, y por lo tanto se llamará caudal. A nivel de la cabeza, este plano de corte tiene una particularidad, ya que divide a la cabeza en dos mitades, una orientada hacia el rostro, que por lo tanto se llamará rostral, y una orientada hacia la cauda, que por lo tanto se llamará caudal. El plano dorsal es perpendicular al plano transversal y divide al animal en dos mitades, una mitad orientada hacia el dorso, que se llamará dorsal, y una mitad orientada hacia el vientre, que se llamará ventral. Todos estos términos tienen que ver con el tronco. A nivel de los miembros existe un corte longitudinal que es similar al plano sagital del tronco, pero va a dividir a nivel de los miembros en dos mitades, una mitad que se orienta hacia un lado y por lo tanto será lateral, y otra mitad que se orienta hacia el plano medio y por lo tanto será medial. En los miembros también vamos a tener un corte
transversal. Este corte transversal divide al miembro, es perpendicular al corte sagital o al mismo miembro, y divide al miembro en dos mitades, una que se aproxima al tronco y por lo tanto será proximal, y una que se aleja del tronco, que se llamará distal. También en los miembros tendremos un corte dorsal, el cual va a seguir todo el eje largo del miembro, pero en su cara lateral, y va a cortar al miembro en dos mitades, una que se orienta hacia el cráneo, que se llamará craneal, y una que se oriente hacia la cauda y por lo tanto se llamará caudal. Este mismo corte se puede realizar en la parte distal de los miembros. Si se dan cuenta, la orientación en esa zona cambia porque la posición del animal, de los miembros, se orienta hacia el suelo. Entonces, si realizamos un corte distal a nivel de los carpos y a nivel de los tarsos, vamos a tener dos mitades. Una mitad que se orienta al dorso, por lo tanto será llamada dorsal, y una mitad que se orienta al suelo, que se llamará palmar o plantar, según sea miembro torácico o miembro pélvico. En los animales que tienen más de un dedo funcional, un corte sagital nos va a dividir a cada dedo o lo va a separar de su dedo vecino. Y vamos a tener una parte central que se llamará parte axial y una parte que se orienta hacia el lado que será abaxial. Esa no tiene contacto con el otro dedo. Si tiene 4 dedos, entonces la parte central será axial y la parte que se aleja será abaxial. En el dedo siguiente lo mismo, la parte que se orienta al centro será axial y la parte que se aleja será abaxial. En los órganos huecos existen términos muy particulares. Todo lo que se encuentra fuera se llamará externo y todo lo que se encuentra dentro de la pared o de la cavidad se llamará interno. Esto es muy particular, muy interesante y aplica exclusivamente para órganos huecos. En órganos parenquimatosos tendremos la parte que está más externa, se llamará superficial, la parte central media y la parte más interna se llamará profundo. Así tenemos, por ejemplo, a los músculos glúteo superficial, medio y profundo.